Bienvenidos a mi canal una vez más. Qué gusto tenerlos por aquí. Yo soy, bueno, ya saben, y hoy tenemos un vídeo que, promete ser inolvidable. Y si ya leyeron el título, pues ya se imaginarán más o menos de qué va la cosa. Exacto. Vamos a hablar de Hande y Kerem y su Nochevieja inolvidable. Amor y pasión en Año Nuevo. ¿Les suena bien? Espero que sí. Porque yo estoy súper emocionada de compartirles todo lo que he investigado, todo lo que he recopilado sobre esta pareja que me tiene loca de amor. Para los que son nuevos por aquí o quizás todavía no me conocen bien, mi canal se dedica a explorar el mundo de las series turcas, a analizar a los personajes, a profundizar en las tramas, y por supuesto, a shippear a diestra y siniestra como buena fan que soy. Y Hande Erçel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, Hande y Kerem, son el ship por excelencia. Su historia, dentro y fuera de la pantalla, es de película. Y qué mejor que empezar este 2024 con un vídeo dedicado a esta pareja que nos ha dado tanto, ¿verdad? Antes de que empecemos a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem, y su espectacular Nochevieja, no quiero olvidarme de pedirles algo. Suscríbanse al canal. Si son fans de las series turcas, si les gusta el chisme, el análisis, las teorías, este es su lugar. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. Para entender la Nochevieja inolvidable de Hande y Kerem, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Específicamente al rodaje de Love is in the Air, o Senkalkam para los que la vieron en turco. ¡Qué serie! Ya solo con recordarla me dan escalofríos de emoción. En esta serie Hande y Kerem interpretan a Eda y Serkan, una pareja que, bueno, ya saben, empieza con un contrato falso, con mentiras, con malentendidos, pero que termina enamorándose perdidamente. ¡Y qué química, por Dios! Literalmente la pantalla ardía con cada escena que compartían. Y es que desde el principio, se notaba que entre ellos había algo más que una simple amistad. Las miradas, los gestos, la forma en que se cuidaban en el set, todo apuntaba a que había algo. Y no solo lo digo yo, sino todos los que trabajaban en la serie y, por supuesto, los fans. Las redes sociales explotaron con cada foto, cada vídeo, cada rumor, y con razón. La química de Hande y Kerem era innegable, y todo el mundo quería que ese amor traspasara la pantalla. La serie Love is in the Air se convirtió en un fenómeno global, cautivando a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La historia de Eda y Serkan con sus altibajos, sus momentos de comedia, sus dramas desgarradores y sobre todo, su innegable amor, resonó en el corazón de millones de personas. Y gran parte del éxito de la serie se debió a la increíble química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde el primer episodio, la tensión sexual entre Eda y Serkan era palpable. Sus miradas, sus roces, sus diálogos llenos de dobles sentidos, todo contribuía a crear una atmósfera de deseo y atracción. Los fans ávidos de romance no tardaron en crear un fandom dedicado a la pareja, conocido como Edser o Anker, y las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y teorías sobre su relación. El trabajo de Hande y Kerem en la serie era impecable. Hande, con su belleza, su carisma y su habilidad para transmitir emociones, interpretó a Eda con una naturalidad que la hizo cercana y querida por todos. Kerem, por su parte, con su porte, su profesionalismo y su capacidad para encarnar a un personaje complejo como Serkan, conquistó a la audiencia con su mirada penetrante y su voz cautivadora. Juntos crearon una pareja inolvidable que nos regaló momentos de alegría, tristeza, emoción y, sobre todo, mucho amor. A medida que la serie avanzaba, los personajes de Eda y Serkan evolucionaban, al igual que la relación entre Hande y Kerem. Los rumores sobre su romance fuera de la pantalla se hacían más fuertes, alimentados por los constantes avistamientos de la pareja, las fotos en redes sociales y los comentarios de sus compañeros de trabajo. Y sí, efectivamente traspasó la pantalla. A medida que la serie avanzaba, los rumores sobre su relación se hacían más fuertes. Los paparazzi los acechaban, los fans los perseguían y ellos intentaban mantener su vida privada lo más privada posible. Pero era imposible negar la conexión que existía entre ellos. Cada vez se les veía más juntos, compartiendo cenas, paseando por la calle y hasta viajando. La serie llegó a su fin, pero el romance entre Hande y Kerem, lejos de desvanecerse, pareció fortalecerse.
Las fotos y los vídeos de ellos juntos se volvieron más frecuentes, y los fans, eufóricos, celebraron cada nuevo gesto de cariño entre la pareja. La espera para la confirmación oficial se hizo larga, pero la chispa entre ellos era evidente. Y llegamos al punto clave en la Nochevieja. La Nochevieja de 2021. Los rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem ya eran muy fuertes. Pero la Nochevieja fue la confirmación. La bomba que explotó en todos los medios y en las redes sociales. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? Pues bien, la Nochevieja de Hande y Kerem fue en Maldivas. Un paraíso tropical con playas de arena blanca, aguas cristalinas y mucho amor. Los paparazzi lograron captar fotos y vídeos de ellos juntos, disfrutando de unas vacaciones románticas. Se les veía sonrientes, abrazados, besándose, y no cabía ninguna duda. Hande y Kerem estaban juntos. Era oficial. Y el mundo entero enloqueó. Imaginemos por un momento cómo debió ser esa Nochevieja. Brindando con champán bajo las estrellas, compartiendo momentos románticos en la playa, dándose un beso a medianoche. ¡Qué romántico! ¡Qué mágico! Y no solo eso, sino que ese viaje a Maldivas fue el inicio de una relación que duró más de un año, llena de momentos inolvidables. La elección de Maldivas como destino para la Nochevieja no fue casualidad. Este paraíso tropical, con sus playas de ensueño y su ambiente romántico, era el escenario perfecto para celebrar el amor. Las fotos y los vídeos filtrados mostraron a Hande y Kerem disfrutando de paseos en la playa, cenas a la luz de las velas, baños en el mar y momentos de complicidad y afecto. La noticia de su relación causó un revuelo en todo el mundo. Los fans eufóricos celebraron la confirmación del romance que tanto habían deseado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, felicitaciones y muestras de cariño hacia la pareja. La Nochevieja de Hande y Kerem en Maldivas se convirtió en un símbolo de amor y esperanza para todos los seguidores de la serie. A partir de esa Nochevieja inolvidable, Hande y Kerem empezaron a compartir más momentos juntos en público. Asistieron a eventos, publicaron fotos en sus redes sociales, y se mostraron más abiertos a hablar de su relación. Y cada vez que lo hacían, nos enamoraban aún más. Siempre hablaban con cariño y respeto el uno del otro. Destacaban sus cualidades, su apoyo mutuo, la importancia que tenían en sus vidas. Era una relación muy bonita. Durante el tiempo que duró su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Sus apariciones públicas, sus entrevistas y sus publicaciones en redes sociales eran esperadas con ansias por sus fans. Siempre se mostraron como una pareja sólida, respetuosa y enamorada. La relación entre Hande y Kerem no solo se basaba en el amor y la atracción, sino también en el respeto y la admiración mutua. Se apoyaban en sus proyectos profesionales, se animaban en sus desafíos personales y se convertían en el refugio del otro en momentos de dificultad. Su relación era un ejemplo de cómo dos personas pueden crecer y prosperar juntas. Pero como en todas las historias de amor, también hubo momentos difíciles. Las críticas, la presión mediática, las largas jornadas de trabajo, todo eso puede afectar a cualquier relación. Y lamentablemente la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Pero a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre ellos se mantuvo. Y eso, chicas y chicos, es algo que admiro mucho. La noticia de su separación causó tristeza en los fans, pero también generó un sentimiento de respeto hacia la pareja. A pesar de la ruptura, Hande y Kerem demostraron madurez y profesionalismo, y mantuvieron una relación cordial y respetuosa. Lo que más me gusta de esta historia es que nos demuestra que a veces, la magia de la ficción puede convertirse en realidad. Que el amor que se ve en pantalla puede traspasarla. Que la química entre dos personas puede ser tan fuerte que las une para siempre. Aunque su relación haya terminado, la historia de Hande y Kerem nos ha dejado un recuerdo imborrable, sobre todo la Nochevieja en Maldivas, ese momento en el que supimos que el amor de Eda y Serkan había trascendido la pantalla y se había convertido en algo real. La Nochevieja en Maldivas, con sus fotos y vídeos filtrados, se convirtió en un momento icónico en la historia de Hande y Kerem. Fue la confirmación de un amor que había nacido en la ficción y que había florecido en la realidad. Este momento quedó grabado en la memoria de los fans, quienes lo recuerdan con nostalgia y cariño. Y no olvidemos que a pesar de la separación, Hande y Kerem siguen siendo dos grandes profesionales.
Han seguido trabajando en proyectos exitosos, y han demostrado que son personas maduras y respetuosas. Su historia es un ejemplo de cómo se puede mantener una buena relación incluso después de una ruptura. La nochevieja de Andy y Kerem fue, sin duda, inolvidable. Una nochevieja llena de amor, pasión, y la confirmación de un romance que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Un momento que quedará grabado en la memoria de todos los fans de Love is in the Air. Y una historia que nos recuerda que a veces, los cuentos de hadas sí existen. La historia de Andy y Kerem nos ha dejado una lección importante, que el amor verdadero puede trascender la pantalla y que las relaciones, aunque lleguen a su fin, pueden ser recordadas con cariño y respeto. Su historia es un ejemplo de madurez, profesionalismo y de cómo el amor puede ser una fuerza poderosa en nuestras vidas. Bueno chicos, chicas, hasta aquí llegamos con este vídeo sobre la nochevieja inolvidable de Andy y Kerem. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo, y que hayan disfrutado de este viaje a través del amor y la pasión. Sé que la historia de Andy y Kerem ha tocado los corazones de muchos, y me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de la relación? ¿Qué les pareció la serie Love is in the Air? ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos algún día? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de irme, no se olviden de darle me gusta al vídeo. Si les gustó, por favor, denle un like. Compartan el vídeo con sus amigos y amigas. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recuerden, el amor siempre triunfa. Hasta la próxima.